Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio. Bienvenidos a una nueva temporada de El Hombre de la Bolsa. El programa que acerca al hombre común las alternativas de inversión que utilizan los especialistas. El programa plantea un cambio cultural para que el argentino deje de temerle a la bolsa y que su ahorro se encauce a mejores destinos. Con bloques educativos sobre finanzas personales e información financiera simple y sencilla para invertir. Conducido por los especialistas en mercados de capitales Alejandro Bianchi y Matías Tanoni. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esto que hemos dado en llamar El Hombre de la Bolsa. Mis queridos esbirros financieros, ustedes sí que no hacen paro, sí que saben hacer platita gracias a los consejos vertidos en este programa, el más escuchado en todas las mesas de dinero, salvo las bancarias, porque hoy estaban todos tocando el bombo ahí en la calle Sarmiento, en la asociación bancaria, en lugar de hacer platita en la bolsa como otros. Increíble, ¿no? Si uno se pone a pensar, antes de Carnaval, el viernes anterior a Carnaval, hicieron paro. Entonces tenemos viernes, sábado, domingo no se trabaja, lunes, martes de Carnaval, y ahí tenés 5 días. Se tomaron 3 días después de vacaciones los muchachos, ¿no? Puente. ¿No? 3 días puente, ¿no? Y después de nuevo, sábado, domingo, lunes y martes de esta semana no trabajaron y mañana parece que se adhieren al paro con el amigo Moyano, con lo cual se tomaron 3 días de vacaciones e hicieron 14 los chicos de los bancos. Recuerden que los bancos trabajan con el dinero de la gente, ¿no? Es casi como una confiscación, porque si vos querías usar el dinero que tenías ahí depositado, ir a retirarlo por ventanilla, no podías. Casi en 15 días no tuviste casi oportunidades. Y las pocas veces que abrieron, la verdad que las colas eran infernales. Muy poco sensibles socialmente estos muchachos de los bancos, pero sí sensibles al bolsillo para el reclamo de los ajustes salariales. Y uno se mete, ¿no?, en la página del Banco Central de la República Argentina y ve, lo primero que ve es 10º Premio Nacional de Pintura 2017, casi como si fuera, digamos, que quieren hablar de otra cosa, ¿no? No tienen nada de qué hablar, y en chiquitito al costado dice tasa de política monetaria 27.25 y recién están los resultados de la licitación del EVAC. Ya hay información sobre eso. 26.75 la tasa a 28 días, con lo cual bajó 50 basis points. Y con esta noticia lo recibo a mi compañero de fórmula, recién llegado de Cariló, quemadito, el amigo Matías Tanoni. ¿Cómo te va, Mati? Hola, Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, sí, recién llegado, contento, descansamos un poquito para... ¿Buen tiempo? Para encarar, sí, la verdad que sí, muy lindos días, en familia, pasándola bien, descansando y tomando pilas para un 2018 que ya empezó fuerte, pero que, bueno, todavía falta mucho, ¿no? Muchas cosas, como decías, la tasa de Levax va bajando un poquito. 50 basis points. Y 50 basis points es como que marca que está bajando, más que no es tan considerable la baja, pero en sí... línea con lo que era la tasa del mercado secundario, claro, pero no así con lo que fue la decisión de política monetaria de 27.25. Es decir, la decisión de la tasa de política monetaria estuvo en línea con lo que era... quizá el corte de la tasa del mes de enero de la LEVAC, y el mercado empezó a descontar, digamos, en el secundario que las tasas iban a bajar 50 basis más, y bueno, el cierre de hoy de la tasa no tiene, digamos, ninguna sorpresa, bajó 50 basis más. Y la pregunta del Twitter tiene que ver con eso, ¿no? Porque una de las cosas más llamativas de enero
fue, no te digo la inflación, que estuvo en el orden del 1,8, ¿sí? Por encima quizá de lo que venía siendo el cierre de 2017, sino que la inflación mayorista, que suele adelantarse a lo que es la inflación, digamos, índice de precios al consumidor, ¿no? Estuvo en el 4,6, ¿no? Sí, la verdad que como dice la encuesta es algo trascendente, no es para dejarlo de mirar. Si bien el índice que se toma para la inflación es el minorista, el índice de precio al consumidor, esto es como que fuera un empujoncito para que febrero sea ya más o menos arriba del 2%, y si marzo también empieza medio rápido... Vale a eso que tenés, digamos, más aumentos, ¿no? Por eso, tenés los aumentos ya previstos. De regulados, como se llaman ahora, ¿no? No sería raro pensar que de los primeros 3 meses se coma la mitad de la meta para todo el año, cosa que después les va a costar remar para poder llegar a la meta famosa que hoy Duchovne estaba defendiendo y teniéndose fe para llegar. Si bien los economistas están un poquito escépticos. Cuando mirás el REM, claro, ahí inflación esperada está más cerca del 19%. Más cerca del 18,6. 18,6. Si bien todavía falta mucho, estamos empezando el año, hay que ver cómo se desenvuelven muchas cosas. Habíamos hablado el año pasado que este no era un año electoral y que se iban a hacer algunos ajustes, se iban a hacer cosas que capaz que no eran buenas para la política, pero bueno, los primeros meses son los que van a ir marcando una tendencia, ¿no? Y esperando corregir. Bueno, las opciones tienen que ver un poco con esta disyuntiva, ¿no? Yo no sé realmente cuál es la respuesta, Tano, realmente lo pienso y lo recontra pienso, y no sé cuál es la respuesta a esta pregunta que estamos haciendo, ¿no? Porque por un lado tenés una inflación que está por encima de lo que venía siendo la inflación o de lo que venía siendo la perspectiva. Si bien se sabía que nos iba a llegar al 10% que planteaba el central, el cambio de metas al 15% lleva hoy a que la expectativa, por lo menos de los principales economistas en el mercado, está en el 18,6 para el año. Y como te decía, 4,6 la inflación mayorista, y bajando 50 basis más la tasa respecto de lo que era la tasa en el mes de enero, me genera un poco de dudas. ¿No convendrá comprar bonos con SER si es que la inflación realmente configura 18,7 en el año, como esperan los economistas? Sí, esa es una alternativa. No nos olvidemos del dólar, ¿no es cierto? Que lo que pasa cuando baja la tasa está en contraposición al precio del tipo de cambio, o sea que el dólar tiende a subir, o sea que eso también genera un poco más de inflación, y es un círculo que se tiene que cortar. Están trabajando para que eso pueda suceder, así que sí, claramente el tema de los bonos con cero, los bonos en dólares. Vos mencionaste recién el dólar. Hoy, cierre del Banco Nación punta vendedora, ¿no? Pues recuerden, siempre hacemos un poquito de educación, aunque sean cosas básicas, ¿no? Hay una punta siempre compradora, que es que la punta que te dan si vos tenés dólares y los vendés, que hoy es 19,6 para el Banco Nación, aunque no haya habido bancos, las puntas del dólar se operaron igual, ¿no? Sí, y se actualizan igual, porque las mesas en el fondo trabajaron, ¿sí? Las mesas de dinero, nosotros hacíamos el chiste un poco de que los bancos no abrieron, no te permitían retirar la plata, pero adentro de los bancos, a puertas cerradas, las mesas trabajaron, ¿no? No había atención al público, si querés llamarlo, pero bueno, operaciones se hicieron, y eso pasa habitualmente cuando el sector de los empleados está generando esos paros, pero bueno, efectivamente hay que seguir trabajando y hay cosas que no sé, la maquinaria no es tan fácil de parar. Y la punta vendedora, que es la que si vos tenés pesos, a lo que tenés que comprar, digamos, el dólar, 20,10, ¿sí? Bajando respecto del 2020 del día de ayer. Es decir, hoy aparecieron algunos dólares al final de la jornada, quizá producto de esta entrada en Levax fuerte, claro, que ha habido y que ha hecho bajar un poco la tasa. Sí. El tema es hacia adelante, ¿no? Porque 8% creció el dólar desde el 28 de diciembre. ¿No? Sí. Te comió
varios meses de carry trade. Y vos tenés más o menos un 2,6% mensual, aproximadamente 2,5% de Levax, y sí, fue superior al dólar desde esa fecha. Es decir, lo que hay que ver también, medio te comió casi 3 meses y medio de Levax. Lo que sí hay que ver también es un poco más de largo plazo. Vos estás justo agarrando el momentum donde el dólar subió y este periodo, ¿no? Bueno, hace unos programas atrás, recordemos, Esteban Domecq, de la consultora INVEC, nos decía una posibilidad que termine en 21, otra posibilidad que termine más cerca de 23 el dólar a fin de año. Sí, ¿no? bueno, con lo que hablamos y el tiempo que pasó, yo creo que está más cerca de 23 que de 21, que ya estamos prácticamente sobre bastante cerca. Línea, ¿no? Igualmente, falta mucho, el dólar es variable, no es que es una tasa, el dólar puede bajar, puede acomodarse y a fin de año ver ese objetivo. Positivo, nos falta el segundo trimestre del año, donde es el ingreso mayor de dólares en la Argentina. Segundo trimestre, liquidación de la soja, que subió la soja y está en $380 la tonelada. Sí, eso también. Eso no es menor, ¿eh? No es nada menor, también tenés que tener en cuenta la sequía en la zona núcleo y un poco la cantidad de soja que se va a cosechar en el país no va a ser tan importante, va a haber alguna merma, pero bueno, compensando con el precio relativo va a ser, digamos, más o menos estable como con el año pasado. Bueno, y justamente en términos de dólares, si vos tenés miedo de que el dólar configure las expectativas de que nos decía en su momento Esteban Domecq de 23 a fin de año, quizá te conviene comprarte unos bonos cortos en dólares, que es una de las opciones de la encuesta de hoy. Y la otra finalmente es si no tenés ni un mango, ¿no? Y si no tenés plata, pero te querés comprar una propiedad, sacás un crédito UVA. ¿Sacás un crédito UVA, Tano? Mira, el crédito UVA son créditos largos, son a muchos años y yo sé que el gobierno claramente está peleándose contra la inflación constantemente desde que asumió. Algunos meses fue positivo, hubo euforia, hay meses que decís tira la toalla, no se puede bajar la inflación. Lo que acá hablamos y lo que creemos... En este momento está en el peor momento, creo, de spread entre lo que es el objetivo, 15%, y lo que es la expectativa, 18,6%, la expectativa de inflación para el año, ¿no? Sí, no, la verdad que es una diferencia grande. Son 3,6 de diferencia, ¿no? No nos olvidemos que siempre, bueno, lo que hemos hablado acá con economistas y todo, es una lucha que no se gana de un día para el otro el tema de la inflación. Hay que ver que esto se apunta a un plazo de 3-4 años como para poder bajar un poquito, o sea, para llegar a un dígito y poder estar más firmes, ¿no es cierto? Uno no baja la inflación en un año, si bien ahora estamos, digamos, entre comillas, perdiendo esa batalla. Yo creo que tenemos tiempo para recuperar. Con el crecimiento del país esas cosas van a ayudar y definitivamente vamos a terminar bajando la inflación. Bueno, una cosa que no va a pagar es el cupón atado al PBI, ¿no? Que bueno, según en teoría el crecimiento estuvo cerca del 2,8%. 2,8%, faltan los datos del INDEC que lo vaya a ratificar eso, pero si es así no va a pagar el cupón. Y bueno, es algo que está ahí en el límite, estaba esperándose que sí, podía caer la pelota como en la película Match Point, para un lado o para el otro, definitivamente parece que cae y no va a pagar el cupón. Y era medio de esperar, ¿no? Eso, yo creo que en el precio igual del cupón atado al PBI ya estaba medio descontadito esto. De todas formas es una inversión interesante, ¿no? Es muy volátil, es como si fuera una opción ese cupón, porque paga o no paga según supere el 3% el crecimiento de la economía argentina, pero cuando uno lo evalúa un poco, ¿no? Hay proyecciones que dicen, bueno, si Argentina empieza a crecer más rápido, más fuerte, realmente es un bono que te puede adelantar ese capital que tiene ahí acumulado muy rápido, ¿no? Sí, muy rápido, pensando que, bueno, este año va a ser un año difícil, pero ya pensando en el año que viene, que es electoral y todo, a la Argentina o a este gobierno no le quedan muchas alternativas que seguir creciendo. Más que alternativas, están haciendo todo lo posible, ¿no? La clave de esto es seguir creciendo, que el país se financie con crecimiento, que se achiquen los ratios por ese sentido y que, bueno, que el mundo también acompañe con estas tasas y que no se vaya la tasa de
interés que tengamos que pagar tan alto y que nos coma un poquito el esfuerzo fiscal que se puede llegar a estar haciendo. Bueno, ahí vos mencionás algo importante, ¿no? Que no se vaya la tasa en el mundo. Hoy hubo licitaciones de bonos en los Estados Unidos importantísimas, billones y billones de dólares. Obviamente el mercado recortó, digamos, un efecto quizá liquidez. Ahí operó el S&P 500, cayó 0,63%, y justamente, Tano, tenemos en línea al autor prácticamente de la frase "flujo mata fundamental", Agustín Ortiz Fragola, jefe de la mesa de dinero del Banco BACS. ¿Estás ahí, Agustín? Acá estoy, Ale, Mati, ¿cómo andan? Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, querido? Un ex hombre de la bolsa y, bueno, asiduo, ahora entrevistado en nuestro programa. ¿Qué tal, Agustín? Bien, todo bien. Que tengo que meter el copyright de la frase, ¿no? Porque vi que se usa en todos lados. ¿Viste cómo la has popularizado? Bueno, contame un poquito. Hoy vos ahí en el banco estamos hablando, digamos, un poquito del feriado, pero las mesas trabajaron igual, ¿no? Había licitación del BACS. Sí, la verdad es que, digamos, los paros bancarios los sufren solamente el público, ¿no? El minorista, porque si no para el Banco Central, las mesas tienen que trabajar, porque tienen que cubrir los efectivos mínimos, tienen que, como vos dijiste, hoy justo era el supermartes de Levax, así que olvídate, las mesas estuvieron recontraactivas. ¿Y cómo viste la licitación? Mira, me parece que la licitación era medianamente esperable en todo sentido, en cuanto a las tasas que se vieron, porque la verdad es que están alineadas con el mercado secundario. Si bien desde la última licitación bajaron entre 50 y 20 veces, depende en qué plazo te sitúes, la verdad es que no tiene mucho sentido hoy por hoy medirlo contra la última licitación, porque es un mes, es mucho tiempo en el mercado monetario. Entonces, la verdad es que la baja de tasas desde esa licitación hasta ahora no se dio hoy de un saque, sino que se fue dando de a poquitito, y ya los últimos días venían operando en estas tasas las Levax, así que no hay mucho que darle en ese sentido. Y después, en cuanto a la expansión... Pero esa baja de tasas, ¿no?, que se iba dando en el secundario, ¿vos creés que tiene que ver con esta situación del Tesoro, digamos, yendo a buscar los pesos al mercado interno en lugar de ir a buscar los dólares en el exterior, y el central teniendo que emitir menos, por ende absorber menos, es decir, lanzar menos Levax al mercado, y que, bueno, la demanda que hay un poquito de pesos se fue volcando a este instrumento? Mira, yo creo que, digamos, el contexto de baja de tasas en general se da por la reunión de los Cuatro Fantásticos el 28 de diciembre, y las decisiones posteriores del Banco Central, no en la última decisión de política, pero sino en las dos de enero, que tuvimos, de bajar 150 veces la tasa. Ahí es donde empieza el sendero de baja de tasas. Sí. Después podemos analizar, digamos, ¿para qué hicieron esto? Bueno, obviamente sincerar las metas de inflación que eran totalmente irreales, y sí, probablemente también tuvo que ver con intentar financiarse por parte del Tesoro más en el mercado local en pesos, con lo cual, digamos, en este sentido, el central dejarle un poco más de espacio a los instrumentos del Ministerio de Finanzas. Pero, digamos, la baja de tasas en general se da por decisiones de política del Banco Central ante los nuevos targets de inflación, y la verdad es que con los 150 basis que se bajaron en enero, era esperable que el sendero de tasas continúe bajando. Igual depende 150 basis se bajó, digamos, en enero, y el dólar se fue a 20, bueno, hoy 20.10, y las expectativas de inflación se fueron al 18.6 para el año, ¿no? Entonces, en la última decisión, ahora el 14 de febrero, hace una semana, iba a decir la Reserva Federal de la Argentina, el Banco Central decidió, digamos, quedarse ahí medio piola en el 27-25 en términos del corredor ese de pases. Sí, lo cual tiene lógica, porque, digamos, el REM del mes de enero, que se publica en el mes de enero en realidad,
no tenía todo ese nuevo cambio de metas metido adentro, sino que el nuevo REM es el que tiene todo eso metido, porque es el primero que está full post reunión, y la verdad es que se verificó una suba de 200 basis en la inflación esperada, con lo cual era esperable digamos, era por lo menos lo que esperaba el mercado, ¿no? Que el central no toque la tasa. Por lo menos esa era la decisión técnica esperada. Después, a veces la política le gana a la técnica y se pueden dar escenarios no esperados, ¿no? Pero la verdad es que hoy el consenso de los research que uno lee tienen que ver con estabilidad de tasa de política monetaria de acá a por lo menos entrar a las paritarias, ¿no? Sobre todo para contener ese... O sea, lo que bajó y ahora se quedan ahí medios piolas esperando que se cierren los negocios con los sindicatos, digamos. Ese es el consenso, para que no se mueva más el dólar, digamos, el salto que pegó es un salto interesante, que le mejoró mucho la competitividad argentina, el tipo de cambio real multilateral mejoró mucho, pero me parece que con todo lo que tenemos para adelante, es una decisión prudente, no seguir convalidando, no mis intervenciones directas que puede haber, pero digamos, tener una política monetaria que ayude a que esas negociaciones y que la expectativa de inflación no se vayan muy por arriba del 15% esperado, incluso que bajen un poquitito para poder negociar con los sindicatos. Agustín, te hago una pregunta. ¿Están viendo me imagino, el superávit o el déficit primario que en enero, fue un superávit primario de 3.000 y pico, casi 4.000 millones de pesos, y los intereses de la deuda son mucho más grandes? ¿Cómo ves a la Argentina en este año? ¿Cuáles son los meses más difíciles o que tienen más costo de deuda, y con relación al superávit? ¿Qué me puedes decir de eso? Mira, el dato que salió ahora fue muy bueno, el dato de enero. Por lo menos en cuanto al déficit primario, digamos. Mejoró con respecto a lo que fue el año pasado, pero no solo el número, digamos, de déficit primario, también cuando uno hace sintonía fina con la recaudación también fue buena, porque lo que corresponde es comparar la recaudación sacando el efecto del blanqueo, que obviamente son recursos, pero que no es algo recurrente. En ese sentido, si no me equivoco, los ingresos crecieron 27%, lo cual está muy por encima de la inflación. También es importante ver que los salarios crecieron aproximadamente 20% año a año, con lo cual se está por debajo de la inflación. Todo eso significa ahorro. La parte fea de la película la mencionaste, ¿no? Los intereses de la deuda, y ese es un poco el costo del gradualismo. La verdad que todo lo que se ahorra en déficit primario se termina gastando en intereses de la deuda. Pero bueno, la pregunta es si hay otro camino, ¿no? Claro. Si hay otro camino económica y políticamente viable. Yo personalmente soy muy optimista. Yo creo que los targets de déficit se van a cumplir. Me parece que va a haber ahorro genuino por parte del Tesoro, que al mismo tiempo va a estar ayudado por el crecimiento del PBI. Como siempre, el mayor riesgo de este modelo gradualista es el contexto externo, ¿no? Que lo sufrimos hace algunos días, por suerte ahora está un poquitito más tranquilo, pero sí, requiere financiamiento y la parte de intereses de la deuda va a ser cada vez más pesada, y yo creo que va a empezar a bajar el déficit total, digamos, más el año que viene que me da la sensación. Pero es importante que se cumplan los targets de déficit primario, porque eso se mira mucho a la hora de invertir y de financiar el gradualismo por parte de los inversores internacionales. Agustín, varios de los entrevistados que tuvimos las últimas semanas se inclinaron en pensar que estamos en un contexto de toma de ganancias, que esta corrección que ha hecho a principios de febrero el mercado internacional, con suba en el VIX, con caída generalizada en todas las bolsas, desde Asia hasta América, es en realidad una corrección dentro de una tendencia de largo plazo alcista. ¿Vos estás de acuerdo con esa visión? Déjame separártelo en renta fija y renta variable. En renta fija podemos estar acercándonos a un cambio de juego, digamos, ¿no? La suba de la tasa americana es algo que no podemos ignorar, y si la suba de la tasa americana continúa, o sea, si las señales de inflación por parte de Estados Unidos empiezan a estar por sobre las expectativas del mercado, bueno, eso puede ser muy peligroso para la deuda argentina.
Sin embargo, ¿por qué? Porque Argentina está más expuesto a ese riesgo que otros países porque tiene que financiar ese gradualismo. Ahora, por otro lado, la verdad es que si vemos cómo se movieron los spreads de emerging markets, o sea, básicamente el rendimiento argentino contra el rendimiento de otros mercados emergentes, latinoamericanos o no, la verdad es que en Argentina hubo una sobrereacción importante, ¿no? Los demás, la deuda de otros países reaccionó menos negativamente que la Argentina ante la suba de la tasa americana. Y a mí me parece que eso fue una sobrereacción que tuvo que ver con varias cosas, principalmente con la emisión de 9.000 millones de dólares que muy exitosamente hizo el Tesoro en enero, porque la verdad que se llevó 9.000 millones de dólares antes de que venga todo este lío, con lo cual, por otro, a favor del Toto Caputo. Uno más, ¿no? En la lista. Sí, uno más en la lista. ¿Qué van a decir ahora respecto de la emisión del bono a 100 años? Respecto de Century, ¿no? Ojalá no estaran a la misma tasa de 100 años hoy por hoy. Pero la realidad es que es una emisión muy grande. Vos le dices y le llaman el jumbo, digamos, que emitió Argentina. Entonces, 9.000 millones cuesta digerirlos, más cuando tenés carteras que ya están sobreponderadas en riesgo argentino, porque rinde muy bien. Entonces, gran parte de la sobrereacción tuvo que ver con eso y también tuvo que ver con un poquitito de riesgo local, de ruido local, alguna baja por el tema de la baja de imagen de Macri por el tema de la reforma previsional, también tuvo que ver algo que ver ese número y la sobreponderación en las carteras. Si me preguntás a mí, yo creo que, ya reaccionó, ¿no? Pero todavía creo que le queda algo por ganar a Argentina, ¿no? O sea, en esa sobrereacción negativa ya recuperó parte de esa caída con respecto a nuestros comparables, ¿no? Y me parece que si asumimos que la tasa americana alcanzó un nivel en donde se puede mantener de acá hasta mitad de año, como sugieren muchos bancos internacionales, bueno, creo que en la deuda larga argentina o deuda media, si uno no quiere ser tan agresivo, hay para ganar debido a que, como dije, sobrereaccionó ante los eventos recientes. ¿Vos decís por el lado, sí. deuda larga o deuda media? Para, digamos, hacerle un poquito la bajada a nuestros oyentes que quizás no están tan duchos y no trabajan todos en una mesa de dinero como vos. Deuda corta es de 1 a 5 años, deuda media de 5 a 10 años de vencimiento y deuda larga más de 10 años, ¿es así más o menos? Es más o menos así, es una buena clasificación. Me gusta, por ejemplo, Argentina 26. Está en la pancita de la curva, tiene. ¿Y cuánto rinde hoy un bono como ese? Mira, hoy Argentina a 10 años está en torno al 7%, un poquito más abajo, dependiendo cómo lo mires. La Argentina 26 en este momento está rindiendo más o menos 6.30, con lo cual me parece que hay espacio ahí para comprimir algunos VPs. Te diría 30, 40 VPs, que en un bono de 8 años es un lindo, un poquitito más corto, uno de 7 años de duration más o menos, es una linda compresión. Ahora también la parte corta de la curva argentina está muy buena, porque tenés bonos cortos que te están rindiendo casi 5%, digamos, y eso es cortos, no de un año, pero que es un lindo carry en dólares también. Sí, lo que noté es que un poco en el balance, ¿no? Uno siempre compara rendimiento contra riesgo. El rendimiento uno, digamos, un poco lo asocia a la tira, a la tasa interna de retorno que puede obtener con el bono, y el riesgo a la duration, ¿no? Que es la variación que puede tener el precio del bono hacia arriba o hacia abajo en función, digamos, de los cambios en la tasa de interés. Y yo fui notando, no sé si vos percibiste un poco eso también, que antes de esta suba fuerte de tasas en Estados Unidos y caída de los mercados, era difícil encontrar un buen equilibrio tier duration, es decir, uno compraba un bono a quizá con una duration de 7 y te tenías que comer una tier de 6, ¿no? O una duration de 3 y te rendía 3 y monedas o 2 y monedas, ¿sí? Y ahora veo que, no sé, tenés bonos con duration de 3 con una tier de 5. Sí, por eso, o sea, siempre por un efecto duration a los bonos cortos les suelen pegar un poquitito más en tasa que a los bonos largos. En tasa, obviamente en plata se pierden mucho más en los bonos largos, ¿no? Uh-huh. Pero vos tenés hoy por hoy un bono de
casi 3 años de duration, rindiéndote muy cerca del 5%, el Bonar 24. El Argentina 21, que tiene 2 años de duration, un poquito más, te está rendiendo hoy 4.34. La verdad que son tasas muy atractivas. Tengamos en cuenta que las tasas en el mundo siguen siendo muy bajas a pesar de la suba de la tasa americana. Subas, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo de inversión que tenga cada uno, bueno, si uno se quiere sentar a devengar y tener menos riesgo, y la verdad te está llevando tasas del 5% en bonos cortos, son fantásticas. Ahora, si sos un poquito más agresivo y pensás que realmente Argentina puede comprimir rendimientos porque sobre reaccionó, lo que te decía hace un ratito, bueno, te puede ir bien largo. A mí me gusta particularmente la parte media de la curva en cuanto a relación riesgo-retorno. Obviamente, si todo sale fantástico y comprime muy fuerte toda la curva, voy a ganar más plata si me voy más largo. Claro. Pero me parece que en riesgo-retorno hoy hay más por ganar con la curva 26, 27, que obviamente el riesgo-retorno tiene que ver con la aversión al riesgo de cada uno también. Y también el tema de la aversión están los bonos provinciales, que teniendo las mismas la misma duración y todo, rinden un poquito más de tasa, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay? ¿O qué entendés si los bonos provinciales son mucho más riesgosos que los nacionales? ¿O lo ves especialmente los del mismo partido? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, casi con el mismo riesgo que el nacional y con un poquito menos de liquidez, ¿no? Mira, tal vez contrariamente a lo que se piensa, hay muchas provincias que tienen muy buenos fundamentos. Ahí hay que hacer un poquitito de diferenciación. O sea, vos tenés provincias como provincia de Buenos Aires, que la mencionaste, que la verdad que con los recursos que va a recibir este año por el pacto fiscal que se firmó, pasaría a tener prácticamente superar el primario, con lo cual los números de la provincia de Buenos Aires son buenos. Tenés otras provincias como Santa Fe, que recibió por los juicios con la Corte, digamos, una coparticipación mucho más grande, que también tiene números buenos. Ahora, por otro lado, te vas a provincias como Chubut, que tiene mucha deuda emitida, deuda con regalías, etcétera, que hoy tuvimos que leer la noticia de que el gobierno nacional tuvo que prestarle 700 millones de pesos para poder afrontar deuda. Entonces, ¿qué señal nos dan? ¿Hay que tener sintonía fina? Sí, claro, hay que tener sintonía fina. A mí hay provincias que me gustan mucho, cuyos premios, digamos, que en algunos casos están cerca de los 50, 60 basis por sobre soberano, me parece que valen la pena, que son buenos créditos. Pero por otro lado, las provincias que están un poquito más flojas de números, bueno, hay que tener, digamos, valentía para ir, pero al mismo tiempo la señal del gobierno, y con cierta coherencia, es: no la voy a dejar caer, porque yo tengo que seguir financiando gradualismo y no necesito que no haya ningún tipo de ruido con el crédito. Entonces, yo creo que al mismo tiempo las provincias que tienen spread contra el soberano más grande, por ejemplo, instituciones de Chubut, pero hay otras también, Salta, por ejemplo, que tiene una administración amigable con el gobierno nacional, pero cuyos números no son tan buenos y aparentemente gradualmente lo van a ir llevando, digamos, un esquema parecido al nacional, lo van a ir llevando al superávit primario, pero hoy todavía no lo tiene. Aparentemente, digamos, el riesgo de que no paguen es bajo, porque serían asistidos por el gobierno nacional si seguimos lo que pasó hoy. Pero sí, a mí la deuda provincial puntualmente me gusta. Yo creo que hay oportunidades para mirar y vale la pena poner una parte de la cartera ahí. Hay una primita de liquidez también, ¿no? Que también, sí. A veces uno compra uno de esos bonos y después es difícil salir. Totalmente. A ver, aclaro que esa es una opinión un poco para inversores profesionales, institucionales, ¿no? No sé si le recomendaría a un minorista comprar un bono provincial, porque hay que seguirlo de cerca y las cosas pueden cambiar rápidamente en Argentina y hay que moverse rápido, y como dijiste, son menos líquidos que los bonos soberanos, ¿no? Uh-huh. Pero claramente es algo a analizar. Te hago la última, Agu. La inflación mayorista 4.6 en enero. La tasa hoy bajó 50 basis a 26.75. ¿Qué haces? A. Compro bonos con SER. B. Sacás un crédito UVA. C. Comprás bonos cortos en dólares. La D es de las opciones que seguramente no aplican. No tengo ni un mango, pero... Pero sin embargo tiene un buen porcentaje. Pero tiene un buen porcentaje, por lo menos el 25% de nuestros oyentes están en esa condición. Te vamos a dejarla con las 3 primeras opciones. ¿Cuál elegís? Repetí. ¿Bonos con SER, sacás un crédito UVA o bonos cortos en dólares? A mí me gustan los bonos con SER, te soy sincero.
Es decir, vos estás con aquellos economistas que han respondido la encuesta REM del Banco Central y creen que la inflación va a estar más cerca del 18,6. Sí, yo creo que la inflación, digamos, me parece que nos dijeron que pasaba a una segunda prioridad después de la actividad. A mí me gusta, básicamente te elijo esa opción porque en el corto plazo me gustan los pesos. Entonces, en el corto plazo, después veremos, pero en el corto plazo me gustan los pesos y es la única opción que me dejaste con pesos. Me gustan los bonos con SER, depende cuál. Me parece que arriba de 4%, un TC21 que no es fácil de conseguir, pero arriba de 4% me parece que es un lindo entry point. El nuevo bono, el bono bautizado por el mercado como gato, me parece que es un bono, bueno, ya subió mucho, pero me parece que se lo van a seguir comprando, porque es un bono de una emisión gigante y que va a servir como instrumento de carry para todos los inversores internacionales. Ya estamos viendo que se lo están llevando puesto, con lo cual ese bono me gusta mucho. Es un bono a un año que tiene ajusta por inflación, pero al mismo tiempo tiene un piso de tasa fija. Entonces, te llevas el mejor de los mundos, digamos. Si el proceso desinflacionario es sumamente exitoso, ganás. Si el proceso, y si la inflación le gana, digamos, a eso, también te llevas el ajuste por inflación. Sería como las cláusulas gatillo de los acuerdos de los sindicatos. De los sindicatos, exactamente. Por eso bautizaron el bono gato en el mercado. Está muy bien. Bueno, Agu, te agradezco mucho tu participación. Como siempre, un gusto hablar contigo. Y bueno, esperemos que pronto vuelva la actividad bancaria. Por supuesto, Ale. Y déjame adelantarme en el deseo de feliz cumpleaños, que te quedan unas horitas y ya estarás cumpliendo. ¿Cuántos? 37. 37. Para jugarle. ¿No? Para jugarle, chicos. Bueno. Llega a salir mañana el 37. Bueno, nos vemos, Agu. Vamos, Agustín. Ahora sí, un pequeño corte y volvemos con este joven hombre de la bolsa todavía. Pueden dejarnos sus consultas vía Twitter con el hashtag El Hombre de la Bolsa o a nuestros perfiles @aleedianchi o @tanonimatías. Transvan, logística avanzada para almacenamiento y distribución de productos. Entre nuestros servicios contamos con logística integral, recepción de mercadería, almacenamiento, administración de stock, picking, servicio de distribución urbano y nacional, clearing bancario, realizado en sacas o bolsines debidamente presentados entre sucursales de bancos y sus casas centrales. Envío de cartas simples, seguimiento online y servicios rápidos 24 horas. En Transvan contamos con más de 15.000 metros cuadrados de depósito. A donde desees llegamos. Contamos con sucursales en todo el país. Comunicate con Transvan. En Buenos Aires, al 4552-2692. En Rosario, al 457-4865. En Córdoba, al 456-3963. O por mail a tvooperaciones@transvan.com.ar. MNT Advisors, un equipo comprometido con la transparencia, la dedicación y la búsqueda de la excelencia. MNT Advisors, el nexo entre usted y el mercado de capitales, carteras administradas, fondos comunes de inversión, financiamiento pymes y todos los productos del mercado. Trabajamos con las principales compañías del sector, agentes productores bursátiles matriculados en CNB. Encuéntrenos en mntadvisors.com. Llega una nueva edición de Expo EFI, la exposición argentina de economía, finanzas e inversiones más importante del año. 4 y 5 de abril, Hotel Hilton, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes e inscripciones en www.expoefi.com. Bueno, volvemos con el hombre de la bolsa. Seguimos aquí en este programa donde los dos conductores cumplen años esta semana. Tano, para vos también. Sí, la verdad que es una semana de cumpleaños, el 21 y el 22 de febrero. Mirá que justo... qué barbaridad, dos piscianos hombres de la bolsa. Y vamos a preguntarle ahora a Gabriel Selpo, ¿cuándo cumple años? Gabriel, ¿estás ahí en línea? ¿Cómo andan, estimados? El 24 de mayo. 24 de mayo, signo... Géminis.
Géminis, bueno, Gabriel Selpo, economista, jefe de Elipsis. Gabriel, vos sos de los que respondieron la encuesta del REM diciendo que crees que la inflación va a estar en el 18,6. De los malvados, de los que no tenemos información asimétrica, supuestamente, según los Ministerios de Hacienda, ¿no? O sea, te quisieron decir que... Hago mal los números. No sabes contar. Exacto, ese es el tema. Y después tenemos que el combustible lleva 7-8% de lo que da el año y tienen que subir un 7% más para igualar el tema de la suba del tipo de cambio. Bien, cuando estamos hablando de 2 meses, pero bueno, veremos, esperemos que ellos tengan razón al final y que la inflación sea más baja, ¿no? Es lo que todos queremos en el fin de cuentas, ¿no? Vamos a ver, por ahí yo vi un tuit que decía algo así como, bueno, por suerte en 2 meses arranca el Mundial y todos estos expertos en agregados monetarios van a transformarse en expertos de test. Sí, se termina toda la economía, se termina todo. Gaby, a ver, tirame un poquitito de las proyecciones de Elipsis para el año. Dólar fin de año, crecimiento fin de año, inflación fin de año. Dólar, vamos a empezar por la inflación. Inflación proyectamos 19,4, casi ahí en el filo del 20, como podrás ver. Sí. Está bastante de los cargado. más altitos, te diría, claro, ¿no? Sí, hay algunos que tienen más, hay algunos que tienen incluso más. Okay. Está bastante cargada con el tema de regulados, le da unos 6 puntos, nuestra suba estimada de regulados es 28%, la del gobierno es de 20, es significativamente inferior. Pero tiene que ver mucho, como te comentaba, creemos que combustibles va a empujar, va a andar el orden de subas anuales del 20-25%. Después tenemos otros regulados, por ejemplo, salud y educación, que nosotros estimamos una suba de por lo menos 19%, que es lo mínimo que debería, yo creo, de subir eso, que son rubros que siempre suben por encima de la inflación. ¿Me dejas hacer un doble clic en la inflación? ¿Cómo no? ¿Qué crees? Porque pareciera como que no va a ser tampoco pareja durante el año, ¿no? Pareciera también que muchos de los aumentos se concentraron en enero, febrero, marzo. Corregime si me equivoco. ¿Es así que la inflación del primer semestre va a ser más alta que la del segundo? Estamos en otro año, vamos a esperar el segundo semestre, efectivamente, porque se va a concentrar todas las subas en el primer semestre y yo creo que el segundo ya va a estar más tranquilo en términos de inflación y ahí los salarios van a poder un poco ganar y va a estar un poco más movida la cosa, pero la primera parte del año yo la veo bastante quieta por estas subas de precios regulados que estimo que los registros mensuales van a estar complicaditos, ¿no? Entonces, ubicándote, digamos, en la encuesta del día de hoy, donde ya Agustín, que lo acabamos de entrevistar recién, Fragola del Banco Bax, nos decía que le gustaban los bonos Concer por esta inflación un poco picante y que ya el dólar se movió demasiado. ¿Vos estás con él un poco? ¿Crees que en esta primera mitad del año el bono Concer puede ser una alternativa positiva? Sí, yo creo que efectivamente ese instrumento, ¿no? Cuando se empiezan a dar un poco los resultados, no todos creo que tienen incorporado esta inflación tan alta como te comentaba, creo que puede ser el instrumento que más provecho saque, más tomando en cuenta que creo yo, un poco siguiendo con la otra pregunta y adelantándome un poco, que el dólar va a estar bastante tranquilo en lo que queda el resto del año. Eso es importante. Si no está tranquilo... ¿Tranqui es un cierre en cuánto? En 21.50. 21.50 para diciembre. Bueno, lo que hablábamos hoy, esa banda que teníamos medio de referencia entre 23 y 21 y pico, ¿vos estás en la parte baja o estás pensando que en diciembre puede estar en el orden de eso, de los 21.50? Interesante. Sí, yo creo que sí. Si no es así, me complicaría la inflación. Entonces, como verás, espero que esté bastante más tranquilo en lo que resta del año. Se mueva, pero significativamente por debajo de la inflación. Y con eso, de vuelta, es otro argumento a favor de lo hacer, ¿no? Es decir, lo que corrió la devaluación por encima de la tasa en pesos, ya lo corrió y ahora es para volver a los pesos. Yo creo que es un buen momento para volver. Y si no, estaría bastante complicado el hecho de si no vuelva a mover el tipo de cambio con el tema de la proyección de inflación. Así que espero que efectivamente se observen estos movimientos y que haya más tranquilidad en lo que resta del año para tranquilizar un poco los registros de inflación, que
necesita registros más bajos del Banco Central, ¿no? Y más tomemos en cuenta que es un momento bastante importante, como es el tema paritarias, que creo que necesitamos que esté bastante más tranquilo en la macroeconomía en general, ¿no? ¿Vos creés que las paritarias, digamos, la pulseada la gana el gobierno o la termina ganando la presión en la calle de los gremios más hostiles? Ni uno ni otro. Yo creo que estamos negociando. Al final va a ser un poquito más que la inflación, el aumento anual de los salarios. Pero bueno, la primera parte siempre son un poco más áridas, ¿no? Y aparte es un tema de que muchas provincias están prácticamente obligadas a no dar más que inflación, porque por la regla de responsabilidad no les permite aumentar más el gasto corriente más allá en términos reales, entonces están bastante apretadas. Entonces, si bien, como te digo, están viendo negociaciones muy duras, ahora yo creo que eventualmente algo van a aflojar. Es un poco como arranca la negociación y termina después un poco más laxo, cediendo un poco las dos partes. Yo creo que al final de año vamos a ver salarios reales creciendo del orden del 2 y 1% de promedio largo al final de este año, ¿no? Recuperando la última parte, lo que perdieron un poco en esta primera, que va a estar un poco más difícil. Y me quedó el tema del crecimiento. Efectivamente, es un tema que volvió a estar bastante, se volvió a mover un poco en estas semanas por la sequía. Nosotros estimamos un 2,7% de crecimiento para este año. De vuelta no pagaría el cupón PBI. ¡Opa! De vuelta no pagaría. ¿Qué dato estás tirando? Para nuestros oyentes es clave. Pensá que estábamos ahí. Hay un par de este infartados. Chicos, tómenselo con soda, esto que dijo Gabriel. Había un poco más de probabilidad que se acerque al 3%, pero la verdad que con la sequía es muy difícil. Estamos hablando de un 11% menos de soja respecto al año pasado. Es un parate. Sí. Es un monto muy significativo, y eso le va a restar unas décimas de crecimiento, aproximadamente unas 0,4 décimas de crecimiento entre lo que hace de producción directa en lo que tiene que ver en el campo, más lo que tiene que ver con transporte, comercio mayorista y la industrialización por el tema de los aceites, ¿no? Entonces sí, efectivamente es algo que se movió estas últimas semanas y ahora estamos estimando en el 2,7%. Entonces, el año que viene tampoco creceríamos arriba del 3% con esta proyección del campo, a pesar de que la suba de los precios que nos pone contento cuando sube la soja, que no tenemos mucho, no te le digamos eso, pero por más que lo ves y te pone contento porque sabes que ingresan divisas. Este año crecería 2,7 y el año que viene tiene más posibilidades de acercar al 3, porque si las condiciones climatológicas más o menos se dan relativamente buenas, bueno, tiene un piso para empezar 10% arriba. Entonces, claro, lo que perdés este año un poco lo recuperás el que viene, vas a estar más cómodo para el otro. Y estás pero con el tema falta, ¿no? Temas eleccionarios que también van a empujar un poquito, a aumentar el gasto, ahí por ahí tiene que empujar por alguna forma. ¿Y qué otro sector que no es el campo ves este año como positivo, con crecimiento, o alguno que veas que no puede llegar a crecer o que está trabado por algún motivo? Bueno, yo creo que el tema, para los que siguen bastante el tema de las acciones, la parte de construcción yo creo que va a seguir bien. La parte de construcción. Sí, efectivamente. Sí. La pública tiene mucho gasto bajo en la línea, con líneas directas de crédito de China, de Rusia, también consiguieron bastantes préstamos multilaterales y están haciendo, bueno, tema de trenes, tema de plantas, de generación hidroeléctrica, generación nuclear, van a empezar a construirse. En general hay muchos proyectos que de parte del sector público, y ahora empiezan los PPP, que de vuelta van a impulsar también. Entonces, la parte de construcción pública yo creo que va a seguir dinamizando, no directamente con el tema del gasto fiscal directo, sino por estos proyectos, pero va a seguir dinamizando, y la parte del sector privado se está moviendo más. O sea que yo creo que las subas van a seguir dinamizando, tienen potencial para seguir creciendo. El crédito acá hipotecario del orden de 1% del PBI, en Uruguay, que tiene tasas UVA similares de orden de 7 puntos, estamos hablando de créditos de 5% del PBI. Entonces tiene mucho para crecer este mercado inmobiliario, y los precios un poquito van a reaccionar a eso, y ahí yo creo que por unos años vamos a ver un poco de dinamismo en el sector privado, luego de estar tantos años parado en la construcción, ¿no? Y volviendo un poquito al tema de la inflación, ¿no? La suba, ¿no? Un poco en el valor de la vivienda, ¿no? Que podría llegar a impulsar el tema del boom en los créditos UVA que se dio, digamos,
por lo menos en el año eleccionario, durante el año pasado, se frenó. Ahora a fines de 2017, principios de año, sobre todo también por la escalada del dólar, ¿eso podría también sumar algún punto de inflación? ¿Está dentro del índice IPC el tema habitacional? Está, pero es una parte bastante pequeña. Por suerte está, pero no va a ser tanto. Lo que yo creo que este año sigue impactando y molestando es el tema de regulados. Y bueno, en esta primera mitad de año yo creo que la núcleo va a estar bastante indomable entre la parte de regulados y la suba del dólar. La segunda parte del año ya la veo un poco más tranquila, pero principalmente creo que esos van a ser los principales drivers a lo largo del año que impulsen la inflación, ¿no? La expectativa ahora para febrero de inflación, ¿en cuánto la tienen? 2.4. 2.4. O sea, digamos, un punto casi por arriba de lo que fue la núcleo. ¿Esa 2.4 es núcleo para ustedes o es...? No, general. ¿Y en núcleo? Núcleo estamos viendo, está dando un poquito la vuelta a nuestros registros, pero bueno, uno un poquito más alto que nosotros. Pero estimamos que aún así va a ser difícil que baje el 1.6. Vamos a ser difícil. 1.6. Ok. Bueno, porque un poco para que nuestros oyentes nos sigan y entiendan, ¿no? Está, digamos, la inflación, en términos generales, una inflación que tiene componentes alimentarios que son muy volátiles o componentes estacionales, y otra que tiene adentro los precios regulados, ¿verdad? Efectivamente, donde el gobierno tiene alguna injerencia en establecer el precio del mercado. Entonces, si uno mira la inflación o lo que pasó en enero, 1.8 fue la general, corregime si me equivoco, 1.6 estuvo la núcleo, ¿no? Y cuando uno mira regulados y mira, digamos, los estacionales, estuvieron por encima del 2%. Estuvieron por encima del 2%, efectivamente, y creo que estacionales no, pero que va a presentar una baja, pero regulado de vuelta va a estar bastante por encima, que tenemos electricidad de vuelta en Cuba. Gran parte de combustible se computa para este mes, de la suba del mes pasado. Ahí también creo, si mal no acuerdo, prepagas. En definitiva va a ser un mes, bueno, está la primera parte de transporte, que es poquito, pero aún así todo suma lamentablemente cuando es tanto. Pero bueno, va a ser un mes bastante cargado del regulado, sin duda, de los más cargados diría del año. Es decir, vos me estás diciendo que la general va a ser digamos, cercana al, me dijiste 2.10, ¿puede ser? 2.4. 2.4, es decir, vamos a estar hablando de quizá regulados más cercano al 4% y estacionales por ahí. Estacionales no creo, pero regulados posiblemente. Regulados sí. Sí, posiblemente sí. O sea, lo que tira para arriba ya no es quizá los precios estacionales del verano, sino ya en febrero empieza a pegar más la suba de tarifas. Bueno, Gabriel, realmente muy claro, como siempre, todas tus estimaciones. Te agradezco nuevamente por participar de El Hombre de la Bolsa. Por favor, un gran placer, un gran abrazo. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Tano, se nos va el programa, ¿eh? Se nos va el programa, muy buen programa, un programa que te deja pensando, ¿no? Que te deja pensando un poco en lo que vamos a hacer este año con lo que decía la encuesta. Hay mucha gente que está escuchando que está por tomar créditos en UVA. Yo no creo que sea una alternativa mala, pensando en lo que te empecé a decir al principio. Esto es a largo plazo, quizás el principio hay que también... El timing perfecto parecería ser... Junio, julio, claro, ¿no? El timing perfecto para hacia la segunda mitad del año, ¿no? Exactamente, que ahí va a empezar a bajar. Primero porque el gobierno necesita bajarlo. Estamos encarando una etapa... Estás encarando ya el año eleccionario, el segundo semestre. Las presidenciales que no se pueden perder, o sea... Está claro, ¿no? El de medio término siempre es muy bueno ganarlo, pero llegado el caso tenés una revancha. Si las presidenciales no se ganan, ya directamente es muy difícil después volver. Bueno, yo tengo esa sensación extraña, ¿no? No sé por qué, es una idea que tengo en la cabeza. Te lo voy a dejar como pregunta, y es más, hasta quizá lo pregunto como encuesta el próximo programa, ¿no? Si no baja un dígito en 2019 la inflación, va a estar más complicado el gobierno, ¿no? En las elecciones. ¿Puede peligrar una elección si la inflación realmente...
no es cercana a un dígito. Argentina tiene historias muy feas con la inflación, son muy difíciles de digerir para mucha gente, lo que no quiere decir que lo que vaya siendo la tendencia más sobre las elecciones vaya a definir el tema. Si está subiendo la inflación, por más que esté por debajo, por arriba de un dígito por debajo, o está bajando la inflación yendo a los objetivos que se plantearon, aunque sean un poco más lentos de lo que se están planteando. Y todo esto lo vamos a poder ver en la próxima Expo EFI, que estamos sorteando las entradas vía Twitter, que es muy interesante para los oyentes. Hay entradas para entrada al Congreso Económico, ¿no? La que es pago, porque la Expo EFI tiene dos partes, ¿no? La parte, digamos, más popular, donde están todos los stands, donde hay muchos workshops y muchas actividades muy interesantes. Es totalmente gratuita, es realmente la exposición más importante del país. Y después está el Congreso Económico de la exposición, que es muy muy importante, donde dan personalidades del gobierno, economistas de primera línea, donde te tenemos a vos como expositor, y donde eso sí es pago. Así que bueno, eso la gente puede entrar en el Twitter del programa, @TanoniMatías o @AleBianchi, y participar por el sorteo de estas entradas. Con solo retuitear. Bueno, Tano, se nos fue el programa. Nos volvemos a encontrar el próximo martes con más El Hombre de la Bolsa. Hasta el martes que viene.